esta segunda charla vamos a hablar de la parte humana del desarrollo de la fe. Por eso se llama el caballero, o su humanidad, la humanidad del caballero. Es la parte que nosotros podemos poner, es la parte que nosotros podemos poner para que realmente la vida nueva se haga carne en nosotros y verdaderamente podamos vivir esa fe y desarrollarla. Una cosa es muy clara, que la gracia y la vida en Cristo es algo invisible. Por eso la humanidad es muy importante, porque es lo que lo hace real, lo hace expresarse. Por eso los efectos de la gracia son visibles, se pueden ver. Pero ahí está nuestra parte. Si bien uno puede, quizás hay personas que viven en gracia y todo, pero que le falta como traducir eso en su humanidad. Y de eso habla Newman sobre todo. Para ponernos un ejemplo, ¿no? Uno vive en gracia y quizás ha recibido la virtud de la caridad, ¿no? Porque bueno, parte de la gracia es esa virtud teologal de la caridad. Pero si uno no hace ningún acto de amabilidad, uno no tiene una palabra amable, no habla, no tiene gestos con las personas, es como que esa virtud está encapsulada en tu alma. Entonces, a través de las virtudes humanas, es como que se expresa eso que hemos recibido, esa vida nueva, y la gracia de Dios empieza a cobrar fuerza, podemos decir. Por eso, Newman es claro en él que tanto una persona que tiene fe como una persona que no tiene fe, en su humanidad los efectos son similares, porque bueno, hay personas que son buenas y hacen esos mismos actos que hace una persona que tiene fe. Pero él ve una diferencia. Y la diferencia la ve en la solidez, en la estabilidad y en la fuerza que tiene una persona de fe a la hora de mostrar virtudes humanas. Dice así Newman: el espíritu cristiano es inconmensurablemente superior al humano, más profundamente arraigado en el alma donde mora, más coherente, más vigoroso, de pureza más intensa, de autoridad más soberana y dotado de una promesa más firme de victoria, aunque sea los dos de una misma idéntica naturaleza. El Espíritu Santo reúne, alienta y sazona los elementos más exquisitos de nuestra naturaleza moral. O sea, habiendo dicho esto, que tiene como más fuerza, podemos decir, la gracia en nosotros y hace que esas virtudes tengan más raíz. Newman sostiene que es muy importante la formación humana, o sea, crecer en las virtudes humanas para poder vivir una vida de fe intensa. Y por eso él desarrolla 3, podemos decir, modos con los cuales lo humano influye poderosamente en lo divino que hay en nosotros. Un primer modo es a través de los modales, de los buenos modales, que ayudan y expresan la gracia de Dios. Newman fue fundador de un oratorio en Birmingham. El oratorio era un grupo, una comunidad de sacerdotes y hermanos que eran parte de una congregación. Y en la formación de sus miembros, Newman subraya sobre todo la importancia de la formación humana. Porque la formación humana lo que hace es como que da libre cauce al Espíritu Santo, no le pone palos en la rueda, podemos decir. Permite que el Espíritu Santo obre con naturalidad en una persona, por su humanidad, podemos decir. Dice así Newman: los buenos modales ponen en evidencia y hacen atrayente la santidad interior, como el don de la elocuencia exalta el razonamiento lógico. Un orador mediocre puede ser un sólido creyente, más que el más hábil de los oradores. Sin embargo, el don de la elocuencia sigue siendo todavía muy necesario para persuadir eficazmente. Del mismo modo, las buenas maneras. Quiero dar un paso adelante todavía e hipotizar que la verdadera fineza del pensamiento, de las palabras y de los modos sea el resultado natural más que necesario de la santidad cristiana, de modo que ésta sea plenamente actualizada. Pero en realidad son pocos los que llegan a ser así. Por esto,
una formación humana, una educación delicada, las buenas compañías y el estudio de los clásicos beneficia al cristiano en cuanto excluyen todo lo que es opuesto a los hábitos toscos, las extravagancias y la afectación, protegiendo el desarrollo de la perfección espiritual y dejándola sin obstáculos. O sea que una sana normalidad, una sana humanidad, podemos decir que deja sin obstáculos a la gracia de Dios, permite que todo eso se exprese. Les pongo un ejemplo. A ver, qué importante es tener muchas palabras, porque cuanto más palabras tenés, más capacidad de expresar lo que pensás, más lo que tenés en la cabeza lo podés traducir y expresar a las personas, y también lo que sentís, y también tus vivencias interiores. Por eso es muy importante cultivarse, porque a través de las palabras uno puede ser más plenamente capaz de transmitir lo que piensa, lo que siente a los demás. Bueno, de algún modo también pasa así con la gracia. ¿Por qué? Porque si bien recibimos interiormente la gracia y que la tenemos en nosotros, una manera de que esto se exprese son las virtudes humanas. Cuanto más virtudes humanas uno tenga, más capacidad de mostrar el tesoro de la gracia que hay en uno. Es así, bueno, por más que seas un súper cristiano, seas súper creyente y que reces y que hagas muchísimas cosas, lo que van a ver las personas es tu humanidad. Si tu humanidad es luminosa, si estás contento, si sos alegre, si sos amable, si sos fuerte, si sos veraz, bueno, todas esas cosas se va a expresar esa vida de Cristo que hay en vos. Otro modo es la buena conciencia. Es como un elemento que va preparando y predisponiendo para la fe. Es para Newman central el tema de la conciencia. Habla mucho del tema de la conciencia. Y dice que la conciencia es como la antesala, podemos decir, la gracia. Y que eso lo constata un poco viendo la vida de Jesús, que si bien el mensaje era el mismo, había personas que estaban mejores dispuestas a recibirlo y otras peores, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer cananea? Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe. Y el centurión que le dice, les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y en muchos lados dice, ánimo, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha salvado, vete en paz. Y así como otros pasajes, podemos encontrar muchos en el Evangelio, también en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, como hay personas que están más predispuestas a la fe y otras menos. Pero ¿qué es eso que lo hace predisponerse mejor a una persona que a otra? Newman constata esto, que estas buenas disposiciones abren a la persona a la fe. Dice, estos pasajes, hablando de estos pasajes que hemos leído, que hemos dicho del Evangelio, no quieren decir que la fe va en contra de la razón o que la razón no preceda ordinariamente a la fe, porque esta es una doctrina muy contraria a la revelación. Pero pienso que no me equivoco al entenderlos en el sentido de que con buenas disposiciones la fe es fácil y sin ellas no. O sea, la fe encuentra, imagínense como esas buenas disposiciones son como la tierra que está bien dispuesta para que el Espíritu Santo siembre la fe. Y algunas, como dice la parábola del sembrador, algunas tierras son mejores que otras. ¿Pero qué es esa buena disposición para Newman? Sin duda, Newman dice que las personas que siguen más su conciencia, que tienen buena conciencia, están mejores predispuestas a recibir la gracia de Dios. Porque siguiendo esa voz interior que les dice que está bien y que está mal, se dan cuenta que necesitan de un auxilio, a alguien que los ayude. Porque no siempre siguen tal cual lo que dice que está bien y lo que dice que está mal. Y se dan cuenta que hay como una debilidad en uno para ser fieles a la conciencia. Dice Newman, hay otra razón por la que estará vigilando y esperando algún conocimiento más al que ahora poseen sobre la voluntad de Dios, hablando de las personas que siguen la conciencia. Es que cuanto más una persona trata de obedecer su conciencia, más se alarma de obedecerla tan imperfectamente. Su sentido del deber será más agudo y su percepción de la transgresión más delicada, y comprenderá más y más cuántas cosas suyas tienen que ser perdonadas.
Un poco volviendo al ejemplo de la luz, ¿se acuerdan que les hablaba de la caverna y de, bueno, cuando más iluminado está algo, más vos ves los defectos y las cosas, ¿no? Cuando más uno es iluminado por la luz de la conciencia, más se da cuenta que hay cosas que tienen que mejorar, que tienen que ser perdonadas. Y bueno, así nos dice Newman que nos predispone mucho, como que le da sed a la persona, sed de que intervenga Dios y que nos ayude frente a lo que ve que no puede realizar la conciencia. Y un tercer modo es, para predisponer la humanidad a la gracia, es el cultivo de la razón, la formación, podemos decir. Newman estuvo en una universidad muy buena en esa época, si no era la mejor, una de las mejores. Él se crió en Oxford, se formó ahí, y parte de ser un gentleman, ser un caballero, era tener una inteligencia desarrollada, una mente como curiosa y con muchos hábitos de estudio, podemos decir. Y esto es muy actual, ¿no? Porque, bueno, gran parte de nuestra vida, sobre todo para los que estoy hablando jóvenes, es el estudio. Y bueno, Newman ve un aliado del estudio a la fe y al desarrollo de la vida nueva. ¿Cuál es la utilidad de la razón? Es, en primer lugar, sacarnos de esas tentaciones de la carne o sensuales y poner la razón en cosas que no son perjudiciales para la gracia. El hombre, cuando desarrolla la mente, pone su foco en cosas y saca la atención de otras cosas que quizás los puede distraer, lo pueden llevar al pecado. Dice Newman, necesitamos entonces algún recurso o instrumento que por lo menos dificulte o retarde la aproximación de nuestro adversario espiritual y que nos resulte suficientemente connatural, y a fin como mantener a raya los atractivos de la satisfacción sensual. Nuestra sabiduría consistirá entonces en utilizarla, la naturaleza, en contra de sí misma. Necesitamos un remedio similar que podamos hacer nuestro y que sea el objeto normal de alguna facultad, o la meta de algún afecto natural que pueda descansar en la mente y asentar en ellos, enriquecerla y convertirse así en una alternativa al agresivo poder de la sensualidad y una especie de medicina homeopática para la enfermedad. Yo me acuerdo de algunas personas que estaban haciendo homeopatía y bueno, dicen que como que el método de la homeopatía es que frente a una enfermedad le ponen otra cosa y balancean eso, como esa fuerza enferma, con otra fuerza. Es como que tironean, podemos decir, esa fuerza con otra cosa que fortalece y que debilita esa fuerza de la enfermedad. Algo así hace la inteligencia. Frente a esos embates de la sensibilidad o de la sensualidad o podemos decir, de los sentimientos que nos hacen llevar nuestro pensamiento a cosas que nos pueden hacer pecar, la inteligencia es como que lo balancea, lo hace poner esa fuerza en otro lado, ¿no? Pero no la cura, digamos. No la cura, porque la cura tiene que venir de afuera y esa cura es de la gracia. Esto es muy interesante porque, bueno, si uno quiere vivir una vida de gracia y quiere desarrollar y cuidar esa vida de gracia, qué importantes son las buenas lecturas, qué importante es tomarse un tiempo para leer, o el mismo el estudio. Por algo la santidad de un estudiante es tan importante el estudio, porque te hace enfocarte en algo que es bueno y te saca de las cosas que te pueden hacer daño. Esto ayuda a la gracia. Por eso una persona que es estudiosa, una persona que lee, una persona que se cultiva, es más propensa a no caer en el pecado. Y eso es lo que dice Newman. ¿Cómo actúa la formación del intelecto en el hombre? Levanta la mente. En vez de pensar en cosas bajas, en cosas que nos hacen daño, levanta la mente en cosas que son más altas, que son más nobles y que son más de acuerdo a lo que es el hombre, un ser racional. Dice así Newman. Esta es a simple vista la ventaja de buscar el saber. Supone apartar la mente de objetos que la dañan y dirigirla hacia otras que son dignos de un ser racional. Y aunque la mente
no es por eso elevada sobre la naturaleza ni adquiere una tendencia que nos haga gratos a nuestro Creador, es ya, sin embargo, bastante sustituir algo ilimitadamente peligroso por lo que es en sí mismo inofensivo o permutar ideas pecaminosas a cambio de otras que no lo son. O sea, lo que dice es como que nos hace mucho bien el desarrollar la inteligencia porque nos hace poner cosas que no son pecado, que no son peligrosas en sí mismas. Pero dice esto, que no es el ideal, no es suficiente, podemos decir, ser formado para ser una persona grata a Dios, podemos decir, una persona que tenga una relación con Dios. Aunque pensemos las cosas de Dios, aunque leamos cosas sobre Dios, es muy importante vivir en gracia. Y eso nos lo da simplemente los sacramentos y la oración. Entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros, esa ayuda que excede quizás la simple formación intelectual. Pero cuando una persona que le gusta estudiar, que le gusta leer, que le gusta formarse, abraza la fe, encuentra una poderosa aliada, porque estás muy cerca. Cuando vos desarrollás la inteligencia es una aliada de las cosas de Dios. Le gustan las cosas de Dios, las piensa, las medita y encuentra eso una profundidad mucho mayor. Entonces, bueno, cuando uno da el paso a la fe ya, la inteligencia es algo que ayuda muchísimo al desarrollo de la gracia. Termino con esto. El hombre natural, así el hombre sin ninguna ayuda de la gracia, encuentra como una gran inconsistencia porque la naturaleza del hombre es caída, está debilitada por el pecado original. Entonces, por más que tenga algunas virtudes, siempre son virtudes medias como construidas sobre, imagínense, sobre arena, ¿no? En algún momento se desploman en algún momento. Entonces, la persona que vive en gracia tiene como un más sólido fundamento. Entonces, esas virtudes humanas se pueden construir con más solidez, con más estabilidad. En el tercer video que vamos a ver cómo la gracia de Dios levanta mucho lo humano. En este video vimos sobre todo cómo lo humano ayuda a la gracia. Ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a ver cómo la gracia de Dios tiene un impacto humano mucho más fuerte. Para eso les propongo compartir las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál de estos tres modos de colaboración humana experimentás que te han ayudado a crecer en la fe? ¿Por qué? Segundo, ¿cuál de estos modos te parece que falta más hoy en día? ¿Por qué? Y tercero, ¿qué virtudes humanas pensás que son indispensables para crecer en la fe?